Son las 12:30 en Bogotá, hora de continuar en el Mundo Ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, acompáñenme a revisar los hechos que son noticia este lunes. Francia venderá hasta 100 aviones de combate Rafale a Ucrania en los próximos 10 años. Este fue parte del acuerdo entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, que también anunciaron un contrato por más de $550 millones en nuevos equipos ferroviarios. En Chile continúan las reacciones tras el paso a segunda vuelta presidencial de la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Este último recibió el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser. Ampliamos desde Santiago. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota este lunes una resolución que busca fortalecer el plan de alto el fuego en Gaza. Un documento que está basado en el plan de 20 puntos presentado por Estados Unidos y contempla, entre otros, esa llamada Junta de Paz para administrar el enclave. Tenemos reporte. Hoy en directo vamos a Belém, donde empieza la segunda y última semana de la COP30, la Conferencia Medioambiental de Naciones Unidas. Varios ministros ya han llegado hasta el lugar de la cita para impulsar algunos de los álgidos temas que generan desacuerdo. Lo ampliamos con nuestra enviada especial, María Clara Calle. Damos inicio con la más reciente reunión entre los presidentes Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky para fortalecer a las tropas ucranianas. En medio de la cita, Kiev y París acordaron la compra y entrega de 100 aviones caza Rafale durante 10 años, una apuesta para mejorar las capacidades en el aire de Ucrania frente a Rusia. No obstante, pese a la firma de este pacto, quedan múltiples dudas sobre su impacto en el frente a corto plazo. Más detalles en este informe. La imagen es simbólica. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky caminan juntos con un caza Rafale, la aeronave insignia de la industria aeroespacial francesa. Tras meses de negociaciones, se ha finiquitado un acuerdo. Nous franchissons une nouvelle étape. Con este acuerdo seguimos centrados en una cooperación e integración más estrechas con nuestras industrias de defensa para seguir apoyando a Ucrania, modernizando sus fuerzas armadas que permanecen en primera línea y que constituyen la primera línea de defensa de Europa contra la agresión. Et la dissuasion contre l'agression. Los dos líderes firmaron una carta de intenciones para la compra de hasta 100 aviones Rafale, lo que para algunos expertos constituye un avance para las tropas de Kiev. Un factor de changement majeur. Este es un factor importante de cambio porque la debilidad de Ucrania hoy en día es la aviación. Los Rafales servirán para derribar los misiles rusos que llevan 3 años y medio atacando a la población civil ucraniana con la intención de matar y destruir. Además, la situación en el frente es difícil y los Rafales se necesitan para atacar las bases militares y los depósitos de munición rusos en territorio ruso. A pesar de la urgencia, muchas preguntas siguen sin respuesta. Primero, en cuanto al entrenamiento, ¿estarán listos los soldados ucranianos a tiempo? Se necesitan aproximadamente 3 años para aprender a usar un caza Rafale. Segundo, en cuanto a la capacidad, ¿podrá Francia entregar tantos aviones de combate? Dassault, la empresa a cargo del proyecto, ya ha aumentado su producción este año, pasando de 1 a 4 o 5 aviones al mes. Por lo tanto, el ritmo de producción está lejos de ser suficiente, a menos de que París entregue cazas Rafale de su propia flota a Kiev. Por ahora, Ucrania ya utiliza Mirage franceses, varios aviones soviéticos, F-16 estadounidenses y próximamente también Gripen suecos. Kiev firmó recientemente una carta de intención para la compra de entre 100 y 150 de ellos. Vamos ahora a Chile, donde continúan las reacciones tras el paso a segunda vuelta de la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast. Para ampliar la información, conectamos en Santiago con Martín Gripo, enviado especial de France 24, quien se encuentra en el interior del Palacio de Gobierno. Martín, buenos días. Empecemos hablando de la reacción del presidente Gabriel Boric. Hola, ¿qué tal, Valentina? Muy buenas tardes. Bueno, el presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros en reaccionar cuando se conocieron los resultados electorales de este domingo, en el que, como bien lo anunciabas, Janet Jara, líder de izquierda, y el ultraderechista José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Boric envió un mensaje muy tranquilo a través de su cuenta de redes sociales, en el que, bueno, primero agradeció
agradeció a las fuerzas de seguridad de este país por haber custodiado todos los puntos de votación, una jornada en la que se desarrolló tranquila, y por supuesto agradeció al CERVEL, el Servicio Electoral Chileno, que es considerado un orgullo para la democracia y para los chilenos debido, bueno, a la rapidez con la que se obtuvo los resultados y a la transparencia, datos que ningún candidato se atrevió a cuestionar. En el mensaje también felicitó a la ganadora de izquierda, Janet Jara, que se impuso en esta elección con poco más del 26%, y también felicitó a Kast por llegar a esta segunda vuelta. Valentina. Martín, ¿cuáles fueron las reacciones de los candidatos que pasaron al balotaje, justo los que usted estaba mencionando? Bueno, Valentina, los dos candidatos durante esta jornada, durante las horas que ya lleva este lunes, han estado haciendo una gira por los principales medios de comunicación de índole nacional aquí en Chile, en lo que ya se está entendiendo como un intento de comenzar a capitalizar todos estos votos. Siguen manteniendo sus posturas, sus propuestas en lo que tiene que ver con soluciones referidas a lo económico, al alto costo de vida de aquí de Chile, y por supuesto a soluciones que intentarán llevar para la crisis de seguridad que se está viviendo. Como te decía, estos dos candidatos ya están paseando por todos los medios de comunicación para intentar capitalizar todos estos votos. Por un lado, los votos de Evelyn Matei, quien quedó en un cuarto lugar, y los votos de la persona que les llegó, que estuvo en el podio número 3, de Franco Parisi. Así que están comenzando con esta campaña que durará poco menos de un mes. Bueno, y justamente la clave, ¿qué pasa con los que quedaron por fuera, pero pues que concentran una importante cantidad de votantes? ¿Ya se han pronunciado? Sí, Valentina, Evelyn Matei lo hizo ayer a primera, cuando ya se estaban conociendo los resultados, que luego de dar su discurso y de reconocer la derrota, se fue al búnker, al punto de comando de José Antonio Kast, donde se sacó una foto y le ofreció todo su apoyo. Hay que ver si realmente los votantes de Evelyn Matei, que buscaban un discurso un poco más moderado, ni de ultra izquierda ni de ultraderecha, seguirán la bajada de línea que está siendo su ex candidata y apostarán por José Antonio Kast, o se irán hacia la izquierda, hacia el progresismo, y se mantendrán bajo la línea del oficialismo. En el caso de Parisi todavía no ha pronunciado y todavía no ha dicho hacia quién dará su apoyo, pero lo hemos estado viendo durante toda su campaña. Él se identificaba como una persona de centro que no iba ni hacia la ultra izquierda ni hacia la ultra derecha, según algunos spots de campaña, y que lo llevaron justamente a tener esta importante cantidad de votos para ubicarlo en el tercer lugar. Valentina. Pues Martín, a usted muchas gracias por toda esta actualización. Estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. En otras noticias, Ecuador vive este lunes la primera jornada tras el revés que vivió el presidente Daniel Noboa tras el no tanto al referendo como a la consulta popular que impulsaba su gobierno. Los ecuatorianos rechazaron, entre otras propuestas, el regreso de las bases militares extranjeras que fueron prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución que buscaba reemplazar a la promovida por el expresidente Rafael Correa. Los ciudadanos también se opusieron a la eliminación del financiamiento público de los partidos y a la reducción en el número de asambleístas. En una escueta publicación en X, el mandatario reconoció su derrota y dijo que respeta la voluntad del pueblo. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo estar haciendo una autopsia del gobierno. Así lo expresó para destacar que el Estado que preside murió tras 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Paz dijo que al menos 15.000 millones de dólares se perdieron como consecuencia de años de corrupción. Albert Naya con el informe. Un nuevo presidente boliviano después de 20 años del MAS en el poder y tras pocos días en Palacio dice haber abierto la caja de Pandora. No estamos transformando el Estado, básicamente estamos haciendo una autopsia. El Estado está muerto, porque quien se roba más de 15.000 millones de dólares, y la cifra parece que va a ir creciendo, ha matado a un Estado que se supone era el servicio para los bolivianos y bolivianas, y lo que estamos haciendo es más que generar o revivir un Estado tranca, es una autopsia de este Estado para generar verdaderamente un Estado que esté al servicio de los bolivianos,
que esté al servicio de las bolivianas. Una cifra deficitaria que, dicen, aumenta con cada nuevo hallazgo. Y precisamente sobre el hecho de comenzar de cero, el ministro de Economía fue gráfico al afirmarlo. En su primer día de trabajo, denunció no encontrar nada en su despacho. Fíjense ustedes, nada de documentación, nada de cosas pendientes. Después de 20 años de trabajo, después de 20 años de administración, no te han dejado nada. El Fondo Monetario Internacional dijo en 2025 que Bolivia había tomado medidas para combatir la corrupción, pero sin éxito a la hora de implementarlas, mientras el portal Transparency, indicador global anticorrupción, sitúa a Bolivia en el puesto 133 de 180 países analizados. Paz no señala a nadie, pero ya indicó que las filas en las gasolineras tienen un denominador común dentro del Ministerio de Hidrocarburos y en la empresa estatal de yacimientos petrolíferos, Fiscales Bolivianos. A partir de este lunes, en Estados Unidos volvió a la normalidad la operación del tráfico aéreo, complejamente afectada por los más de 40 días de cierre parcial de la administración. A través de X, el secretario de Transporte resaltó que se entregarán bonificaciones a los trabajadores que no faltaron ni un día a sus labores y aseguró que los esfuerzos ahora se centrarán en la contratación y desarrollo del sistema de control de tráfico aéreo de última generación. El shutdown generó miles de cancelaciones diarias y demoras en vuelos en unos 40 aeropuertos del país. Vamos ahora a Nueva York porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó este lunes una resolución con el fin de fortalecer el frágil alto el fuego que está en vigor en la Franja de Gaza. Para ampliar los detalles, conectamos con Mamen Sala, corresponsal de France 24. Mamen, ¿qué detalles se conocen de esa resolución? Sí, estamos pendientes, como dices, de esa votación del Consejo de Seguridad que decidirá sobre una resolución que básicamente va a consistir en ver cómo se establece el proceso de paz en Gaza y cómo se lleva a cabo la reconstrucción. Esa resolución está basada en los 20 puntos que ya planteó Donald Trump en septiembre, pero tiene muchos detalles que están todavía en el aire y no cuenta con la aprobación de algunos miembros del gobierno israelí, ni tampoco con la de China y Rusia, que, como sabéis, pues tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, por lo tanto es muy improbable que pueda salir adelante. Algunos detalles todavía en el aire sobre esta resolución son, por ejemplo, que se va a crear una junta de paz que estará integrada por policías palestinos entrenados por Egipto, pero no se sabe muy bien quién va realmente a dirigir esa junta de paz, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a organizar. Además, también contará con el apoyo de fuerzas internacionales que tendrán que ver un poco que todo esto se lleva a cabo de manera pacífica, pero también tienen por delante cometidos muy complicados, como por ejemplo desarmar a Hamas o, por ejemplo, que hay muchos miembros de Hamas que no estén de acuerdo con esto, o la desmilitarización de Gaza. Otro de los puntos que han traído bastante polémica de esta resolución es que en ese escrito también se apunta a que Gaza podría convertirse en un estado independiente, algo que, como sabemos, pues Israel siempre ha defendido que no permitirá que ocurra. Mamen, justo corrijo, yo había dicho votó, es algo que se va a votar. En otros temas le pregunto, el presidente Donald Trump dio un giro inesperado, respaldó la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. ¿En qué contexto se da este cambio de guión? Sí, ha sido, como dices, un cambio de guión que aquí muchos expertos asocian a un movimiento desesperado. Como ya sabéis, el caso Epstein está siendo, si me lo permitís, una piedra en el zapato para Donald Trump desde hace mucho tiempo. Vuelve y no consigue deshacerse de este caso. Hace 2 días escuchábamos, por ejemplo, pues que había lanzado, que estaba intentando, perdonadme, este fin de semana decía que iba a lanzar una investigación contra Bill Clinton, el expresidente Bill Clinton, y su relación con Epstein y también con la institución bancaria Chase. Pues bien, hoy, a través de su cuenta de Truth Social, invita a los republicanos a que voten a favor de que se publiquen más archivos, cuando siempre había estado en contra. Por eso digo que muchos expertos hablan de una decisión a la desesperada. Esa votación podría llevarse a cabo mañana mismo, aunque no está confirmada la fecha todavía, pero es un movimiento que deja claro cómo Trump empieza a verse resentido por lo que le está provocando
llamado el caso Epstein. Y es que está abriendo una brecha ya no solamente dentro de su propio partido, que este fin de semana pues la republicana Taylor Greene se ha distanciado y ha roto relaciones con Donald Trump, sino también entre sus seguidores, entre el movimiento MAGA, porque de alguna manera ven cómo Donald Trump se aleja de esa promesa que les hizo durante la campaña electoral de pues destapar a los ricos, ¿no? De que la ley fuera igual para todos, y un poco al fin y al cabo Epstein es una representación de esa promesa que parece que está fallando, porque hasta ahora Donald Trump pues estaba impidiendo que se publicaran esos archivos, dando a entender que pues que no quería que se conociera esa información, ¿no? Pues Mamen, muchas gracias por toda esta ampliación. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. En otras noticias vamos a Bangladesh, donde comenzaron las reacciones luego de la sentencia a muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina por la represión mortal en las protestas de 2024, donde murieron alrededor de 1.400 civiles. Manifestantes celebraron la decisión y se acercaron a la casa del padre de Hasina, donde se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Desde el exilio en India, Hasina catalogó el veredicto como amañado por el gobierno de transición, y Nueva Delhi dijo estar comprometido con Dhaka, que pidió su extradición. Ramiro Cueva Verena nos amplía. Bangladesh reacciona a la condena de Sheikh Hasina. La ex primera ministra fue sentenciada con la pena de muerte por la represión mortal en las protestas iniciadas por estudiantes el año pasado, donde alrededor de 1.400 personas murieron según estimaciones de Naciones Unidas. Los hechos que tuvieron lugar entre julio y agosto de 2024 representan la peor violencia política del país desde la Guerra de Independencia de 1971. Las víctimas de la represión y los familiares de los asesinados celebraron la condena de Hasina. Nos ha dado un poco de consuelo, pero encontraremos la paz plena cuando veamos la horca alrededor de su cuello. Entonces podremos borrar esa mancha de nuestra historia. Cuando se ejecute este veredicto, entonces podremos celebrar. Como no lo veo con mis propios ojos, muchos de nosotros perdimos piernas, muchos dimos la vida. Por todo eso queremos que sea condenada a muerte. Tras la decisión del tribunal, manifestantes se movilizaron hacia la casa del padre de la ex primera ministra y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. No vamos a ocupar más la casa del padre de Hasina, la vamos a demoler, no tenemos ningún problema con las fuerzas del orden. Exijo que nos dejen trabajar, entonces volveremos a casa en paz. Además de Hasina, también fue condenado el exministro del Interior, Asaduzzaman Khan. Actualmente, ambos se encuentran en India. El gobierno bangladesí le pidió a su par indio que colabore para entregar a los sentenciados, y Nueva Delhi reafirmó su compromiso con la petición. El veredicto solamente puede ser apelado si son arrestados o se entregan en los próximos 30 días. Finalizamos con información deportiva, porque tras casi 2 años y medio el Barcelona regresa a su estadio. El club informó que recibió la autorización para enfrentar el próximo fin de semana al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou. Tras las reformas finales está previsto que el estadio de la capital catalana tenga una capacidad de unos 105.000 asientos. Continuamos con Directo A. Conectamos con Directo COP30 y en Belém comienza la segunda y última semana de negociaciones, y este tramo final pues ya comenzaron a llegar los ministros de Ambiente y de Relaciones Exteriores de los diferentes países para dar pulsos políticos en los temas más complejos. Allí está María Clara Calle, nuestra enviada especial. María Clara, ¿cómo transcurre la cumbre climática? En efecto, varios de los ministros de diferentes países ya están aquí en Belém para esa fase más política de las negociaciones. Y justamente por eso, el pasado domingo, la presidencia de la COP, que ejerce Brasil, publicó una carta con 5 puntos explicando cuáles eran los temas más complejos que ya había escuchado y que dijo también se iban a negociar. Algunos de ellos puso a diferentes países a liderarlos, como finanzas, cómo mantener vivo el límite de 1.5 grados Celsius de calentamiento en promedio, entre otros temas. Pero para hablar más al respecto, me acompaña aquí Antonio Gil. Él es asesor en temas de transición justa en Natural Resource Governance Institute, que es un centro de investigación que trabaja en países productores de petróleo, gas, minerales, para ayudarlos a producir de una transición energética justa y desarrollo sostenible. Antonio, bienvenido a France 24, un placer.
¿Cómo comienza esta segunda semana? ¿Cuáles son los temas más difíciles y los que más han avanzado? Bueno, desde hace unas semanas sabemos que la presidencia de la COP Brasil está lidiando con 4 temas fundamentales, entre ellas un tema que es comercio internacional, pero también el tema de combustibles fósiles y cómo darle salida de manera justa y equitativa. Y hoy pues al principio dijeron que iban a sacar conclusiones la semana pasada, no la lograron, pues todavía esos temas siguen vigentes. Esta mañana acordaron que todos esos temas van a formar parte de lo que se llama el Pacto Muchirao, que es como una especie de resumen, digamos, de los acuerdos que va a salir aquí de Belém. Y bueno, hay un tema también que donde sí hemos visto avances importantes, que es el tema de transición justa. En ese eje de negociaciones se está hablando de crear por primera vez lo que sería un mecanismo y también unos principios para guiar un poco qué quiere decir eso. Pues transición justa es fundamentalmente la manera que los países, la comunidad internacional, todos aseguremos que la gente más vulnerable frente a esta transición de fósiles a energías renovables y otras energías limpias logren pues mejorar su vida, o sea, tener comida, vivienda, trabajo, todo eso hay que asegurarlo a través de esta transición. Entonces, por primera vez tenemos realmente un consenso y un grupo que crece cada vez más de acuerdo con establecer un mecanismo para hacer eso realidad. Y dentro de ese paquete también de transición justa, por primera vez vemos unas referencias a la minería, que es muy importante porque a fin de cuentas sin minerales de transición no hay esas energías renovables, carros eléctricos, incluso teléfonos celulares, todo esto que forma parte de la nueva energía, de la nueva economía energética requiere minerales y hay que asegurar que la extracción y el comercio sea no solo justo para los que producen esos minerales, pero también para los países productores. Y precisamente hablando de esa transición, le quería preguntar, finalmente en esta COP se puede avanzar sobre cómo abandonar los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, o esa negociación está estancada. Ya se ha avanzado, si comparamos con el año pasado, donde escasamente se escuchaba del tema, aquí es un tema candente que se habla en los pasillos, dentro de las salas de negociación y por fuera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos varios ejes de negociación donde actualmente estamos tratando el tema. Un tema de esos 4 que mencioné que está lidiando la presidencia precisamente es la brecha entre las promesas, los compromisos de los países que se recogieron antes de esta conferencia y lo que hace falta para asegurar que evitemos unos niveles de calentamiento global realmente catastróficos, ¿no? Entonces, para nadie es secreto que para hacer eso, para lograr eso, realmente tenemos que reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles. Colombia y muchos otros países han tomado liderazgo hablando de lo que se llama una hoja de ruta. Entonces, la esperanza es que puedan delinear una hoja de ruta para definir el cómo y el cuándo de ese proceso. Ya veremos entonces qué ocurre. Antonio Gil, muchas gracias por estar con nosotros y ustedes continúen con más. Pues a María Clara y Antonio, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros continuamos con nuestro reportaje del día. Mientras Europa endurece sus fronteras, España sorprende con una política migratoria acogedora. Entre enero y junio de 2025 se presentaron 77.000 solicitudes de asilo en territorio español. Detrás de estas cifras se esconde una estrategia asumida. Madrid multiplica las medidas para regularizar, integrar y estabilizar a los recién llegados. En este restaurante de Madrid, solo 3 de sus 33 trabajadores son españoles. Víctor, de 26 años, es venezolano. Llegó a España hace 4 meses y ya ha recibido asilo y un permiso de trabajo. Permiso, caballero. Llegué y el encargado tenía un día fuerte, un día complicado. Me pidió que viniera el día siguiente, el viernes, para una entrevista. Me hicieron contrato y me quedé en la empresa. Todos en el equipo realmente somos extranjeros y a todos nos va súper bien el horario. Eso le da tranquilidad al jefe. ¿Qué tal? Everything is okay here. Durante los últimos 10 años le ha resultado difícil contratar españoles que no se sientan atraídos por los horarios tardíos y los salarios modestos. Que los españoles no quieren, lo ven muy sacrificante.
estar en la hostelería todos los días, lidar con el cliente y todo eso. Marruecos, Venezuela, Argentina, Brasil, o sea, muy variado aquí. Somos las Naciones Unidas, digo. El 14% de los trabajadores registrados en España son extranjeros. El gobierno, liderado por los socialistas, ve la inmigración como un activo económico. El pasado mayo, Madrid anunció que otorgaría permisos de trabajo a 900.000 migrantes en situación irregular en un plazo de 3 años. Este abogado lleva 35 años trabajando en casos de inmigración. Una de las cosas que siempre vamos a pedir es copia del DNI. Hoy asesora a Ivonne, originaria de Colombia, que llegó a España hace 4 años. Respecto a toda la estancia que ha estado aquí, existe la solución a través de lo que en este momento es el arraigo. El concepto permite que los ciudadanos no europeos regularicen su situación después de 2 años en lugar de los 3 años que se requerían antes. Después de 2 años que están aquí en España en situación irregular, la posibilidad de obtener una autorización de trabajo y residencia siempre y cuando carezca de antecedentes penales y que pueda tener una oferta de empleo efectiva. Ya desde que llegué siempre he tenido como tratar de tener los papeles en reglas, y trato de cumplir con todas las leyes y ya. Yo llevo trabajando con Dani mucho desde que llegué aquí. Bueno, esperemos que salga todo bien con esto. Pero no todos los españoles reciben bien a los inmigrantes. En la región de Murcia, en Torre Pacheco, 1/3 de la población es extranjera. Es una localidad agrícola de 40.000 habitantes donde en julio estallaron disturbios antimigrantes tras la agresión a un anciano. Avivada por grupos de ultraderecha, la violencia duró varios días. ¡Está equivocado de calle, socio! ¡Está equivocado de calle! ¡Ir a tomar por culo todo! ¡Mono de mierda! ¡Mono de mierda! 3 meses después, todavía se perciben claros signos de hostilidad hacia los extranjeros. La verdad pienso que tenían que haber dejado a la gente de aquí hacer lo que querían hacer. El que no se adapte, pues deportarlo a su país. Y se dedica a robar. Sí, se le pilla para afuera. Si es español, se le pilla para la cárcel. El alcalde conservador de Torre Pacheco reclama controles más estrictos sobre la inmigración. Yo creo que eso es lo que falta por regular, ¿no? Al final, el que venga aquí, que venga a trabajar y que no venga pues a vivir de nada. Tengo 10 españoles aquí y me vienen 50, pero son inmigrantes. El porcentaje de delincuencia me crece de la gente que viene. El número de extranjeros se ha duplicado en los últimos 20 años en España. Pero el ministro del Interior afirma que eso no ha tenido impacto en la criminalidad, que está en su nivel más bajo registrado. Los migrantes cubrieron el 87% de las vacantes laborales el año pasado. El crecimiento de nuestro país se vería reducido en un 25% sin el aporte de la población extranjera. Y solo representan el 1% del gasto. Bueno, pues por eso hay que combatir con datos y con información. La economía española creció un 3,2% el año pasado, por encima del promedio europeo. A ustedes, gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.